Buenas noches, estudiantes de la Corporación Universitaria. En, en este momento vamos a hacer un pequeño repaso de los temas que hemos visto pasando por el periodo ya del Renacimiento. Recordemos entonces que se dieron las obras picarescas en la cual está la obra más importante, que es el Lazarillo de Tormes. Recordemos cómo fue la situación que se dio. Los reyes y el clero le quitan las tierras al campesino. Esta situación genera de que el campesino migre a las grandes ciudades como Valladolid, Barcelona, Madrid. Entonces, estas personas comienzan a estar en la mendicidad y ahí es donde comienzan ellos a robar, a hacer todo este tipo de situaciones, pero también se va a dar una manifestación literaria que por este tipo de situaciones la obra picaresca, donde el pícaro va a ser un antihéroe. Este antihéroe pues siempre va a estar en las malas, va a tener su situación muy difícil, entonces es de bajo nivel cultural y social. Entonces esto va a plagar en España toda esta situación y eso va a generar un tipo de obras un poco picarescas en diferentes aspectos, en todas las temáticas, tanto se van a ver el amor, el odio, la mendicidad, pero este nunca va a salir adelante. Es una de las características de las obras como la del Lazarillo de Tormes. Entonces el Lazarillo de Tormes es una obra escrita anónimamente. Esto va a impulsar de una manera u otra, tiene una característica esta obra, cuestionar. Las obras picarescas cuestionan la realidad nacional que estaba viviendo España y Europa en ese momento. Entonces es crítica, critica a una clase social alta, los reyes, los nobles y lógicamente el clero que se ha prestado para todo este tipo de situaciones en aquel momento. Otro de los grandes acontecimientos que se da en el Renacimiento es la invención de la imprenta por el alemán Gutenberg. Gutenberg inventa la imprenta y con la imprenta pues ya se comienzan a hacer las primeras impresiones y lo primero que se va a poner en la imprenta y a publicar es la Biblia. De ahí ya vienen pues otros escritos. Recordemos que el ideal del hombre renacentista era un hombre culto y de guerra. Ese era el ideal renacentista y extremadamente cristiano, con una ideología cristiana en la parte del occidente de Europa muy marcado por el catolicismo y en la parte oriental de Europa pues va a estar un poco ya marcada por la recién conformada prácticamente la religión ortodoxa. Los conservadores van a estar mucho más ligados con la parte del catolicismo de su época. Entonces, después de todo esto, miramos que también se van a dar la lírica, los sonetos, los cuartetos y todo este tipo de composiciones muy bonitas en la época del Renacimiento. Época del renacer, época de retomar lo antiguo griego, época de las transformaciones, hasta la misma moda comienza a generar un cambio en la manera de pensar. En las artes, pues tenemos a Miguel Ángel, quien hace las obras de pintura ya totalmente desnudas del cuerpo humano, de los niños, de mujeres y de ancianos, etcétera, de hombres, mujeres. Eh, y es censurado, pues lógicamente, por la iglesia en su momento. Entonces ya empieza ese renacer, se vislumbra una nueva luz para la humanidad por el cambio de mentalidad, el cambio en la manera de ver el mundo. También viene Miguel de Cervantes Saavedra con la novela, específicamente con su obra El Quijote de la Mancha, una obra que está entre la mezcla de lo medieval y lo moderno, entre lo caballeresco y novelesco. Entonces el Quijote va a ser la puerta de entrada para generar un cambio. Surge la novela con Cervantes, pero este surgimiento de la novela no es un hecho que solamente va a enmarcar un hecho literario, viene marcado por un hecho histórico, político y filosófico. En los hechos históricos eh, ya comienza la caída pues prácticamente del Imperio Romano, que había caído el Imperio Romano de Oriente en el siglo XV por el Imperio Turco Otomano.
y se genera un periodo de transición, surgen las ideas liberales, va surgiendo desde la Edad Media, poco a poco iba surgiendo la burguesía. Entonces, mientras en la Edad Media los reyes se daban grandes banquetes y fiestas de 4, 5, 8, 10 años, porque había un casamiento de una hija de un rey con otro rey, etcétera. Entonces, estas fiestas así hicieron de que a las afueras un campesino colocara una tienda y fuera vendiendo el mercado a los reyes, para que ellos pudieran sostener todo su comarca, su palacio. Entonces ahí va a estar, se conforman los burgos. Entonces de ahí viene la palabra burgués. Estos campesinos van a ser después los grandes burgueses. Ellos van a tener plata, dinero, pero no van a tener posición social. Y el rey va a tener posición social, nobleza, linaje, pero no van a tener dinero. Entonces pactan entre el campesino que tenía a su hija y el rey que tenía a su hijo el casamiento de los dos. Esto hace de que estas parejas, las nuevas recientes parejas, la una de un campesino que tenía dinero porque había aprovechado el momento, el cuarto de hora a nivel comercial, afuera en una tienda, fuera del palacio, pues lo que va a hacer es generar unos cambios y estos cambios van a transformar la sociedad. Entonces después ellos, los de abajo, van a tener ya el linaje. El dinero pues va a volver a las arcas del rey como tal, y así sucesivamente va a surgir una nueva clase social, que es la clase burgués. Entonces van a conformar los burgos. Estos burgos van a hacer intercambios comerciales, compra-venta, pero se ven, es muy poco a poco en la Edad Media, donde se comienza a sentar ya es a finales de la Edad Media y en el Renacimiento, porque comienza también una filosofía liberal, unas ideas liberales, un cambio de paradigma en la mentalidad del ser humano. Y estas ideas liberales que provienen de la libertad y que después van a hacer unas transformaciones en la edad moderna, van a implementar y a darle paso al capitalismo. Entonces vienen unos ideales capitalistas que vienen desde la filosofía de esa época liberal, y esto va a ser por la literatura. Entonces ahí vemos un entrelazamiento entre historia, filosofía, pensamiento filosófico y literatura. Si la literatura no hubiera generado ese proceso en sus obras literarias, pues no hubiera existido la transformación, ni hubiera habido más adelante la Revolución Francesa, ni se hubieran dado los derechos humanos, ni las constituciones, ni nada de esto. Entonces lo importante es que primero el pensamiento filosófico generó un cambio en la mentalidad y que la literatura generó un proceso de escritura que transformó una nueva forma de vida que se va a dar más adelante y que la va a impulsar. Así como surgió las obras de picarescas, la novela, porque la novela surge con Cervantes, y esa novela se da sencillamente por lo siguiente, porque el hombre se aleja de Dios, o sea, que la mentalidad teocentrista de la Edad Media desaparece y surge el pensamiento antropocentrista, que va a ser característico de la edad moderna. Este pensamiento va a generar procesos de cambio y empieza con la literatura y la filosofía. Las dos van a generar esos cambios y eso se va a ver reflejado en la manera de vestir, la manera de pensar, la manera de concebir el mundo y la cultura. Por eso es que el hombre renacentista va a tener un ideal de guerra, un ideal culto, y va a ser su forma de vestir va a ser totalmente diferente a la medieval. Va a tener unas características que lo van a distinguir como hombre renacentista, pero también
por la influencia religiosa que viene desde atrás del teocentrismo, pues va a ser una persona cristiana como tal. Cristiano, culto y guerrero. Tres características del hombre renacentista. Todo esto va a generar un proceso y va a dar paso a lo que va a ser la edad moderna. Entonces nosotros, cambiando un poquito aquí de tema para después tocar la edad moderna como tal, hacemos un paréntesis en el siguiente tema, que son las figuras literarias. Hay unas figuras literarias que van a ser importantes en el Renacimiento. Las metáforas, va a ser muy importante en los escritos renacentistas. Entonces vamos a mirar las obras, los géneros literarios, y esos géneros literarios cómo se van a dividir en tres grandes fases en esto. Entonces tenemos la siguiente: los géneros literarios que se van a dividir, las figuras literarias. Estas figuras literarias, que son recursos estilísticos que utilizan los escritores para embellecer el lenguaje. Esto es lo que es prácticamente las figuras literarias. Entonces, de todas estas figuras literarias, los artistas las utilizan para embellecer el lenguaje en sus aspectos, pero tenemos tres. Hay figuras literarias gramaticales, figuras literarias de sonido y figuras literarias de sentido. En el Renacimiento, la que más va a sobresalir en el periodo del Renacimiento y va a ser muy utilizada, va a ser la metáfora. La metáfora es algo que comienza a generarse mucho y a utilizarse mucho en los escritos renacentistas. Son escritos también que comienzan con la parte amorosa. ¿Por qué? Porque van a surgir las ideas liberales, y esto va a dar paso al romanticismo primero, que se va a dar en el libertario, y después el romanticismo amoroso, etc. Entonces, en su primera etapa se va a utilizar eso como, y algunas figuras literarias, pero la más sobresaliente es la metáfora, como les venía diciendo. Entonces, tenemos tres figuras literarias: figuras literarias gramaticales, figuras literarias de sonido y figuras literarias de sentido. Dentro de las figuras gramaticales, que tenemos nosotras figuras literarias gramaticales, tenemos la anáfora. La anáfora se caracteriza por la repetición al inicio de los versos. Entonces, un ejemplo de anáfora nosotros lo podemos mirar, por ejemplo, cuando se repite en algunas canciones, podemos mirar frases que se repiten. Por ejemplo, hay una canción que dice: hoy corté una flor y llovía, llovía. Ese llovía y llovía es una anáfora. ¿Por qué? Porque se está repitiendo. Esa es una figura anafórica. Y es una figura literaria gramatical. La segunda figura literaria, que es figura literaria gramatical, es el epíteto. El epíteto es una figura literaria gramatical que se caracteriza, y también se le denomina figura retórica, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de figuras retóricas, también estamos hablando de figuras literarias. Y sobre todo se utiliza en lo que es poesía. Y consiste en darle un significado, o sea, se le da una significación a los adjetivos, se les da el significado que ellos ya tienen o que son básicamente obvios. Entonces, si nosotros hablamos de azúcar, sabemos que el azúcar es dulce. Pero si nosotros cogemos una oración o un poema y decimos: tus besos son dulces, un dulce azúcar, ese dulce azúcar viene a ser un epíteto. Es un epíteto porque el azúcar se sabe que es dulce. Entonces, dulce y azúcar vienen a ser epítetos, porque en esta figura lo que sucede es que al adjetivo le agregamos o le
describimos algo básicamente obvio. El sol. El sol sabemos que es cálido, pero si le colocamos cálido sol, tus abrazos son cálidos soles, tus besos son dulce azúcar. Este es un escrito poético, esto me lo acabo de inventar, ¿no? Pero es un escrito poético que tiene las dos tienen figuras de epíteto, que es dulce azúcar y cálido sol. Ese es el epíteto. Otro ejemplo de epíteto puede ser: el fuego es ardiente. Entonces, tus besos dulces de azúcar con tus abrazos de ardiente fuego. Dulce y azúcar, epíteto. Ardiente y fuego, epíteto. El prado es verde. Y si nosotros colocamos en una poesía o en un escrito relacionado al prado, al verde prado, tus ojos son verdes como el prado, o verde prado son tus ojos, ahí sería una figura de epíteto. Verde prado son tus ojos. La tercera figura literaria, y que es una figura literaria gramatical, y que esta se utiliza mucho en la escritura de versos, de poesías, se utiliza mucho estas figuras literarias para embellecer el lenguaje, para darle un toque más bonito a lo que se escribe. Es el hiperbatón. El hiperbatón, lo que hace el hiperbatón es que sencillamente la oración la vamos a cambiar en un desorden lógico. O sea, no en el orden lógico como tal, sino en un desorden lógico. Hacemos una inversión o transposición de la oración. Si la oración está de la forma A más B más C, entonces nosotros, para que sea hiperbatón, la podemos colocar C más B más A. Entonces ahí estaríamos formando un hiperbatón. Ejemplo de un hiperbatón más claro: si nosotros tenemos la oración: volverán las golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Repito la oración: volverán las golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Ahí está en un desorden. Ese desorden, que no es lógico en la oración, se le llama hiperbatón, porque la forma correcta, lógica, para escribirla sería: las golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Entonces miramos que cuando se le cambia el orden lógico a la oración dentro del poema, entonces se llama hiperbatón. Ese es el hiperbatón. Otro ejemplo de hiperbatón: adiós, gracias por haberme curado de la gripe. Adiós, gracias por haberme curado de la gripe. Ese sería el hiperbatón, porque la oración correcta sería: gracias a Dios por haberme curado de la gripe. Entonces miramos que cuando se cambia este orden lógico de la oración, se le llama hiperbatón. Vamos entonces con la siguiente figura literaria, que es el polisíndeton. Polisíndeton es otra figura literaria en la cual, en esta figura, se utiliza un exceso en las conjunciones. Recuerden, aquí hago un breve recuento: las conjunciones se utilizan para unir una oración con otra o una proposición con otra.
conjunciones como i, ni, o, u. Entonces, en los escritos que son polisíndeton en poesía, se utiliza las repeticiones excesivas de la la i y ni, solo esas tres. Si vamos a hacer un escrito de forma narrativa y utilizamos demasiado la i, pues ya sería un error ortográfico que sería un yeísmo. Pero si estamos en poesía y vamos a hacer un escrito poético, y ese escrito poético le utilizamos demasiado la i, pues ese es polisíndeton. Un ejemplo de polisíndeton, donde se utiliza mucho la i, puede utilizarse la i, la o ni, solo esas tres conjunciones. Un ejemplo de un escrito tomado de Juan Ramón Jiménez, es un poeta, entonces, que vivió en 1881 a 1958. Entonces dice el escrito donde él utiliza el polisíndeton, dice así: hay un palacio y un río y un lago y un puente viejo y fuentes con musgo y hierba alta y silencio, un silencio. Juan Ramón Jiménez. Utilizamos que hay 2, 3, 4, 5, 6 y en un cuarteto. O sea, hay una exageración de la i en su uso. Eso se le llama polisíndeton. Miramos otro ejemplo. Este es de Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo y Góngora. Entonces, escrito de Francisco de Quevedo dice así: soy un fue y será y un es cansado, en él hoy y mañana y ayer junto a pañales y mortaja, y he quedado presente sucesiones de difunto. Hay una exageración de la i, se repite mucho, por eso recibe ese nombre que ya lo habíamos visto como figura literaria llamado polisíndeton. Francisco de Quevedo, 1580-1645. O sea, que nace después de la Edad Media, este escritor, y vive en pleno Renacimiento. Pleno Renacimiento, porque el Renacimiento se da del siglo XV al siglo XVI, ya del siglo XVI en adelante, pues es la Edad Moderna. Tenemos entonces las figuras que son de sonido. De sonido también tenemos unas figuras literarias, entre ellas tenemos la hipérbole, la metáfora, el símil, la antítesis y la personificación. Entonces, hemos visto que hay tres clases de figuras literarias: figuras literarias gramaticales, figuras literarias de sonido y figuras literarias de sentido. Entonces, estamos continuando con las figuras literarias de sonido. Acabamos entonces las figuras literarias gramaticales, vamos a la segunda, figuras literarias de sonido. Estas figuras literarias de sonido pues son muy interesantes y muy llamativas. Unas son utilizadas prácticamente desde nuestra infancia. Entonces tenemos la primera, que es una aliteración. Aliteración es una figura literaria de sonido. Esta figura literaria de sonido es un recurso literario, y como recurso literario es utilizado en los escritos para una repetición sucesiva. Es una característica su repetición. ¿Cuál es el objetivo? Producir un cierto efecto sonoro igual dentro de un escrito. Ejemplo: hay una gallina pelada que se casa con un gallo pelado, peludo, pelado,
y tienen pollitos pelados, peludos y pelados. Ahí hay una igualdad en los sonidos, específicamente pelada, pelada, pelado, peludo, pelado, pelados, peludos, pelados. Esa es la repetición y a eso se le llama aliteración. Hay otro ejemplo. El señor Magaña le dio la gaña, araña maraña por comer lasaña. Esa repetición de esos sonidos que son idénticos, iguales, es lo que se llama la aliteración. Entonces al escrito se le da un sonido determinado con un efecto y este efecto es muy llamativo. Esto se utiliza mucho en la primaria con los niños porque les llama la atención. Entonces son figuras de aliteración y se utilizan mucho ¿para qué? Para la parte pedagógica, específicamente con los niños en preescolar y primero, más que todo se utiliza mucho esto y segundo y tercero. ¿Por qué? Porque llama la atención del niño. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Ese es otro ejemplo y ahí también hay aliteración. El otro ejemplo es la onomatopeya. ¿Y qué es la onomatopeya? Es la reproducción de sonidos expresados en un verso. Y la onomatopeya es una figura literaria de sonido. Y en ella se imita los sonidos de la naturaleza. Y la palabra onomatopeya proviene del griego, que significa onomatopeia, y de onoma. Onoma, que significa nombre, y poeia, que significa imitar, o sea, imitar un nombre. Entonces la onomatopeya es una imitación lingüística. La lingüística es el estudio o la ciencia que estudia el lenguaje. Esa es una de las características de la lingüística. Entonces, la onomatopeya es una imitación lingüística de una palabra. Esa es y se asemeja con el sonido que representa. Ejemplo, nosotros utilizamos hoy en día en el chat, en este momento, nos da risa, entonces, ja, 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 y ya hacemos la ja, ja, ja. Esa es una expresión de risa fuerte. Pero también utilizamos el g, g, g. Esa es una expresión de risa astuta, como de que alguien está haciendo o con otra intención, con una intencionalidad distinta, con un manejo pragmático de un sentido distinto o del doble sentido. Ji representa la risa contenida, una risa por allá como oculta, como casi un poquito como decimos en nuestro argot popular, como un poquito oculta morronga. El expresión de sabroso. Uf, es una expresión de alivio y eso es onomatopeya. Pero también podemos hacer el miau, que es el sonido del gato. Ese también es una figura onomatopéyica porque es el sonido de un animal de la naturaleza. El kikiriki del gallo, ese también es un sonido onomatopéyico, perdón. El cuá, cuá, cuá que hace el pato. El B de balar, la oveja, también es un sonido onomatopéyico. Entonces los sonidos onomatopéyicos son sonidos que hace la naturaleza y que esos sonidos se representan en algunos escritos, poesías o se utilizan de manera como para llamar la atención o para un escrito o sencillamente representan algo. Entonces el cloecar de la gallina, el berrear del toro, todos estos sonidos que producen la naturaleza también se los lleva a la literatura. Y esto nos lleva a recordar algo. El lenguaje surge por necesidad del hombre de comunicarse e imita los sonidos de la naturaleza. Y ahí es donde empieza a organizar los sonidos, a imitarlos y poco a poco va generando todos estos sonidos para generar procesos de lenguaje.
ahí cuando nosotros miramos la evolución del lenguaje, notamos que este ha sido un proceso evolutivo. Por eso es que el lenguaje es algo vivo y la lengua también. Una cosa es lenguaje y otra cosa es lengua. Entonces, ¿es algo vivo el lenguaje? Sí, es algo vivo. ¿Es algo que transforma? Sí, es algo que se transforma. ¿Es algo que cambia? Sí, es algo que cambia. No es el mismo castellano que hablamos ahorita en el 2020 al castellano que se hablaba hace 100 años o al castellano que se hablaba en la época de la conquista o de la colonia. Es muy distinto el lenguaje castellano de esa época. En la época colonial ustedes se pueden remontar por ejemplo, hay una obra literaria de Los pecados de Inés de Hinojosa. En esa obra usted puede mirar cómo era el castellano que se hablaba acá en Santa Fe de Bogotá, específicamente en la época colonial. Entonces miramos eso. Y si miramos el Mio Cid en el original, vamos a notar que ni nosotros alcanzamos a entenderlo casi porque hay un cambio lingüístico muy grande. La influencia que nosotros hemos tenido de las lenguas, tanto de la griega como del latín y de las lenguas que hablaban los indígenas acá, y con la llegada de los negros africanos como esclavos acá, pues también va a influir en palabras que tenemos nosotros. Y por los hechos históricos que ya en un video pasado lo mencioné, las invasiones de los árabes, las palabras de origen árabe que nosotros utilizamos acá, entonces hago el recuento. Almacén es una palabra de origen árabe que nosotros la hablamos acá, palabras de prefijos y sufijos de origen griego y latino. Entonces amigdalitis, terminación itis, inflamación, eso proviene del griego. Y cuando llegan los españoles acá, con el choque cultural indígena, pues se va a dar también un proceso totalmente lingüístico. Entonces vamos a incorporar palabras indígenas como cacao, tamal, cacahuate, que son palabras indígenas que se incorporan al castellano. Y con la llegada de los esclavos africanos, hecho repudiable de por sí por la esclavitud y el sometimiento a que fueron sometidos, con todo ese hecho histórico van a dejar un legado cultural. Y ese legado cultural son palabras de origen africano como songo, sorongo, que es una palabra africana, y así otras más. Podemos mirar todo esto en las obras de Zapata Olivella. Chango el Gran Putas es una obra literaria donde da a conocer muchas de las palabras y muchos de los escritos y de las situaciones que se generan con todo este proceso de lectura. Entonces es algo bien interesante que nosotros tenemos que empezar a analizar. Continuamos con las figuras literarias en el otro video